Bueno, continuamos con nuestra reunión el día de hoy. El día de hoy es el tema enfócate. Cuando yo miraba este tema es cuando usted realmente está enfocado en algo. Hay personas que se enfocan en proyectos, en metas, en viajes, aún en cambios. Pero muchas veces cuando la persona no está bien enfocada en lo que realmente quiere, deja todo a mitad del camino. Pero cuando usted es una persona enfocada, usted automáticamente tiene un norte. Y ese norte es donde usted quiere llegar. Es como cuando usted trabaja en una empresa y en esa empresa a principio de año colocan metas. De aquí a marzo se va a lograr tales metas, de aquí a junio tales, de aquí a agosto tales, de aquí a diciembre tales. Entonces la empresa está enfocada en sus metas y ellos por lo general hacen reuniones generales por ahí 2 veces al mes o una vez al mes, dependiendo de la empresa. Y van mirando cómo van avanzando, cómo van evolucionando en sus metas, en sus proyectos. Y aún incentivan a sus empleados para que estas metas se logren a mediano, corto y largo plazo. Así debemos nosotros tener metas. Pero si usted no está enfocado, usted vive el día a día como llegue. Usted vive cada día como llegue, no se afana, no se preocupa, vienen problemas, vienen dificultades, usted vive con zozobra, con incertidumbre. ¿Por qué? Porque no está enfocado realmente en lo que usted quiere. Entonces usted debe tener metas y esas metas deben estar claras. Pero lo más importante es que estas metas no las quebrante usted mismo, que usted mismo se enfoque en lo que usted quiere. Cuando nosotros miramos a la luz de la palabra, nosotros debemos estar enfocados en Dios. Hay personas que el primer lugar se lo dan a su empresa, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su familia, a sus negocios, a sus proyectos, pero no le dan el primer lugar a Dios. Usted y yo debemos enfocarnos primeramente en Dios, porque como les hablaba anteriormente, como dice Mateo 6:33, dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que si usted está enfocado primeramente en el reino de Dios, el Señor todo se lo va a dar por añadidura, sin necesidad que usted pase en adversidades, circunstancias adversas. No tendrá necesidad, porque usted está enfocado en Dios. Y Dios le suplirá todo lo que usted está anhelando, lo que se está pidiendo, lo que usted está necesitando. Pero es tan importante que usted esté enfocado en Dios para que Él pueda guiarlo y direccionarlo en lo que usted quiere hacer o en lo que quiere proyectarse. Porque hay personas que empiezan el año. Por ejemplo, empiezan el año con una meta. Este año sí me voy a poner a hacer ejercicio. Este año sí voy a cambiar de carro. Este año sí voy a cambiar de casa. Pero pasó el año, no, ni su ejercicio, ni su cuerpo cambió, ni su empresa cambió, ni su negocio cambió, ni su carro cambió, ni su casa cambió. Sigue tal cual. ¿Por qué? Porque no estaba enfocado. Pero cuando usted es una persona que está enfocada, usted primeramente no debe de desviarse del proyecto, la meta que usted tiene. Y ojalá le oro al Señor que usted esté enfocado primeramente en Dios. Y si usted está enfocado en Dios, el Señor le aparejará todo lo que usted necesita. Miremos lo que nos dice en Proverbios 21:5. Proverbios 21:5. Dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Algo de lo que hablábamos. Muchas personas hacen metas, proyectos, pero no calculan, ¿cierto? Es como el que va a construir un edificio. Esa persona primero, ¿qué hace? Va a mirar el terreno, mira qué tan profundo puede mirar el terreno, qué tan profundo puede construir, qué clase de terreno es, cuántos pisos proyecta, cuánto quiere hacer, cuántas habitaciones, cuántos apartamentos o cuántas alcobas quiere hacer. Pero lo proyecta primero, ¿cierto? Por eso cuando usted va a una constructora, en la constructora a usted le pintan el apartamento que ellos le están ofreciendo. Y muchas veces sin haber construido nada, ya usted ve una torre que le muestran y esa torre dice va a tener tantos pisos, el ascensor va a ser por tal lado, va a tener tantas alcobas, el apartamento va a tener cocina, baño, la distribución es así. ¿Por qué? Porque ellos ya lo proyectaron y se enfocan en lo que están ofreciendo. Y que usted va a mirar, ve el terreno, ve el lote, ¿cierto? Y le muestran una maqueta. Pero cuando usted va y mira después, ya está construido. ¿Cómo lo hicieron? Tal cual como usted ve en el dibujo, como la maqueta que usted le mostraron, tal cual lo construyeron al tiempo y usted lo va a ver. ¿Por qué? Porque están enfocados en una meta. Y eso es lo que a usted y a mí nos debe importar cada día. Estar enfocados en lo que realmente queremos. Cuando usted busca de Dios, usted enfóquese en buscarlo a Él. No se enfoque solamente en buscar la añadidura.
Enfóquese en buscarlo porque usted quiere conocerlo, porque usted quiere experimentarlo, porque usted quiere vivir en su presencia, porque usted quiere vivir en su palabra, en su verdad, en su propósito, en su llamado, en su voluntad. Y es en eso lo que tenemos que empezar a trabajar y obrar de hoy en adelante. Que usted y yo estemos enfocados, porque ahí lo dice la palabra, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Y son esos pensamientos que yo debo ser una persona diligente en lo que proyecto, en lo que me propongo, debo ser diligente. Que usted lo que usted dice, lo haga. Porque hay personas que dicen, no, ese siempre dice lo mismo y nunca cumple. Ese es un charlatán. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona no cumple, solamente dice, vamos a hacer, voy a hacer, es que tengo que hacer, y no termina haciendo nada. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Que nosotros seamos personas diligentes para que la abundancia nos acompañe a través de la diligencia. Entonces, si quieres que Dios te use grandemente, necesitas estar enfocado, porque entre más enfocado estés, podrías ser mucho más efectivo en Dios y podrá usarte en gran manera. Hay personas que llegan a los caminos de Dios y yo quiero que Dios me use en esto. Yo quiero que Dios me lleve a tal lugar, a tal iglesia, a tal ministerio, a tal nación, que Dios me lleve. Pero resulta que en el transcurrir del tiempo la persona se desanima. ¿Y por qué? Porque se desenfocó, porque el pastor no me miró, porque el pastor no me habló, porque la iglesia me dijeron, porque no me dijeron, porque pasó tal circunstancia con tal discípulo, tal consiervo, tal líder, y la persona se desenfocó. O sea, realmente nunca estaba enfocado, nunca fue una persona diligente. Entonces nosotros debemos de ser diligentes, y como les hablaba anteriormente en Hebreos 11 dice, puestos los ojos en Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, que nuestros ojos estén puestos en Jesús, para que nuestra meta esté puesta allá, no esté puesta en el hombre. Que hay personas que llegan a la iglesia y buscan aprobación del líder, del pastor, aún de los mismos de la iglesia. No, si usted le agrada a Dios, le agradará a los demás. Y si no le agrada a los demás, es porque no eran de su entorno. Pero usted primero enfóquese en agradarle a Dios y podrá ver cómo Dios lo va a usar. El poder lo encontramos en el enfoque en Dios. Y es cuando te determinas a tener un enfoque claro y conciso para tu vida espiritual, tu vida ministerial. ¿Qué quieres tú en Dios? Un carro, una casa, un viaje, un proyecto, esposa, esposo, familia. ¿Qué quieres en Dios? Si tú no estás enfocado realmente en lo que quieres en Dios, no lo conseguirás. Porque vendrá cualquier viento, cualquier ola y lo tumbará, y ahí quedó el enfoque suyo. Porque realmente no estaba cimentado. Una luz difusa no tiene mucho efecto. Si usted mira, por ejemplo, los grandes barcos en el mar, por lo general usted ve una luz que aún en las noches alumbra, y esa luz es muy clara y es muy profunda, un faro. Usted mira ese faro y ese faro se mueve de lado y lado y usted ve la luz muy lejos, ¿cierto? Y eso es como algo que tiene un enfoque, y esa luz, ese faro es con un propósito, ¿cierto? Direccionar muchas veces a los navegantes. Pero ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Que no seamos una luz difusa, que seamos una luz clara, nítida. Que usted, cuando usted mire esa luz, que usted muchas veces prende la luz y usted dice, no, ese bombillo está fallando, no, eso no se ve clarito, toca buscar un bombillo con más potencia porque no se ve claro. Muchas veces somos así, no somos claros lo que queremos, somos difusos, como que no, como que sí, como que yo quiero pero no quiero, hoy como que sí quiero, al otro día amanecí como que con desánimo. No, debemos ser constantes y determinantes, no inconstantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Una luz difusa no tiene mucho efecto sobre lo que toca, pero cuando enfoca la luz como la luz de un faro, enfoca, alumbra a grandes distancias. Que usted y yo nos vean a grandes distancias, pero que nos vean a través de la luz de nuestro Señor Jesucristo, que es la que brilla a través de su vida y a través de mi vida. Lo mismo sucede en tu vida. Si no tienes dirección, irás como un barco a la deriva, sin dirección, sin norte y sin sur. No sé si usted de pronto ha hablado o se ha encontrado con personas así, que no tienen un norte ni un sur, que no saben si salen o entran, que son personas que pueden salir a la avenida y cualquier bus les sirve porque no saben para dónde van. ¿Por qué? Porque no se enfocan en un proyecto de vida, una meta, un objetivo. Tenemos que estar enfocados. ¿Y cómo nos podemos enfocar nosotros? Cuando usted y yo vamos a la oración a diario, no por temporadas, no cuando vamos a la iglesia, no cuando el pastor viene y ora por mí, no cuando el líder me visita, no cuando hacemos reuniones en las casas, todos los días. Si usted se enfoca todos los días a depender del Señor, el Señor le dará la victoria a usted. Que usted se levante en oración,
que usted se levante a meditar y estudiar la palabra de Dios. Ahí encontrará usted una determinación y un norte donde usted puede ir y empezar a trabajar en los proyectos que usted le pide al Señor. Porque muchas personas le ponen los proyectos al Señor y no hacen nada. Señor, yo te pongo esto ahí, y ni siquiera se mueve. Espera que el Señor baje de allá del trono y venga y le haga todo. No, también tenemos que nosotros poner de nuestra parte. Como yo les decía a mis discípulos, tenemos que estar en oración. Ore, pero también actúe, no se quede ahí quieto, vaya, porque muchas personas, el Señor dijo, id a las naciones y a ser discípulos. El Señor nos manda a ser discípulos, no nos dice que es en ahí que los discípulos les van a llegar, no, ir, nos mandó Jesús. Nosotros tenemos que ir y hacer discípulos, no quedarnos ahí. Entonces tenemos que hacer que orar e ir y hacer lo que tenemos que hacer, la obra, el de Dios o el proyecto, la meta, el objetivo que usted tiene, ir y hacerlo y trabajar por ese proyecto que usted tanto anhela, que usted tanto quiere, pero no puede seguir ahí estancado esperando que venga otro y lo empuje para ver si usted avanza. Entonces, una persona enfocada tiene metas, tiene objetivos, tiene proyectos. Es ahí cuando serás esa persona de impacto. Y mucho más si estás enfocado en Dios, entonces podrás tener un poderoso impacto en donde estás. Incluso romper fronteras, incluso donde estás. ¿Por qué? Porque el Señor te llevará a romper fronteras aún a naciones. Hay personas que le piden al Señor que lo use en otras naciones, pero el Señor no lo va a usar en otras naciones, sino lo va a usar primeramente en el lugar donde usted está. Que el Señor primero lo use ahí. Porque si la palabra de Dios dice que si lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, es porque debemos ser fieles ahí en ese lugar. Porque usted no entra a una empresa directamente como gerente de la empresa, ¿cierto? Usted entra primero por la parte más baja para empezar a escalar y ascender. ¿Por qué? Porque usted necesita conocer los rangos para poder llegar allá arriba. Que cuando usted manda desde allá arriba, usted manda con conocimiento. ¿Por qué? Porque usted ya conoce el proceso para llegar allá. Y eso es lo que el Señor nos manda hoy. Miramos lo que nos dice en Proverbios 21:5, pero yo miraba otra versión. Entonces quiero que usted y yo miremos esta otra versión, Proverbios 21:5. Lo mismo que estábamos mirando en este momento. Proverbios 21:5 en la Nueva Versión Internacional dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Mejor esta versión. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Y el arduo trabajo, ¿qué quiere decir? No todo es fácil, ¿cierto? Muchas personas dicen, pero mire, este es el cargo que tiene, quién sabe a quién lo ayudó. Pero mire lo que dice enseguida y dice, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Así mismo como subió, así mismo bajará. Porque subió fácil. No, usted y yo debemos ser esforzados. Porque aún el mismo Dios le mandó a Josué, mira que te mando que te seas valiente y te esfuerces. Se lo dijo 3 veces que se esforzara y fuera valiente, para que el camino que le restaba por hacer, tenía que ser un hombre esforzado. ¿Qué quiere decir? No mirar los obstáculos, mirar la meta. Usted y yo debemos estar enfocados en la meta. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? ¿Qué es lo que el Señor nos manda? Porque aquí lo dice en su palabra. Dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Planes bien pensados, pero con proyectos, con objetivos, con metas claras, en la cual a usted lo llevará realmente a lo que usted anhela y quiere. Pero si usted va por las ramas, así mismo caerá. Entonces debemos perseverar y perseverar todos los días. Eso no es cada 8 días, todos los días debemos perseverar. Entonces todos nuestros planes deben estar enfocados con metas y objetivos claros para no ir a la pobreza, que es lo que nos habla la palabra de Dios ahí. Ahora miremos lo que nos dice en el libro de Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Y dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Teniendo gran nube de testigos en derredor. Muchas personas llegan a la vida cristiana y los primeros que los atacan son los familiares. El papá, la mamá, los hermanos, los sobrinos, el vecino, el amigo, muchas veces los compañeros de trabajo. No, ahora se volvió el lambeladrillos. No, ahora le va a llevar la plata toda al pastor. No, ahora lo perdimos. Ahora le lavaron el cerebro. Mírate cosas que se inventa el enemigo a través de las personas que están cerca. Pero dice que teniendo gran nube de alrededor de testigos. ¿Qué es lo que nos habla? Que usted y yo debemos ser testigos aquí y en cualquier parte. Debemos ser testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero no permitir que ante el primer obstáculo usted y yo caigamos. No, al contrario, porque hay personas que hacen planes, hacen proyectos y se los cuentan a la persona menos indicada.
No en este tiempo imposible, no en este tiempo cómo lo va a hacer, no y con pandemia, no, imagínese ahora que todos los establecimientos cerrados a tal hora, no, enfóquese en su meta. Pero enfóquese esta meta y póngala delante de Dios. No la ponga delante de los hombres. Primero póngala delante de Dios y pídale al Señor dirección, sabiduría, inteligencia, conocimiento. ¿Cómo debe obrar con esa meta? ¿Cómo debe, Señor, yo coloco esta meta delante de ti? Guíame, enséñame, oriéntame. ¿Cómo debo obrar? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo pensar? Y aún cómo debo hablar para esta meta que tengo pensado, Señor. Si es tuyo, prospérala, Señor. Si no es tuya, quita, Señor, todo pensamiento y dame lo que tú quieres para mi vida en este tiempo, porque yo no sea haciendo cosas incorrectas. Eso es lo que debemos hacer a diario. Debemos ir primeramente a la oración. En la oración encontraremos respuesta, porque ninguna oración queda sin respuesta. Hay personas que dicen que no encontraron respuesta a la oración, pero porque la oración la hicieron 3 días, 4 días y no la volvieron a hacer. Todos los días es como si usted su cuerpo lo alimentara cada 8 días, cada 15 días. Su cuerpo se desfallece, se enferma y muestra signos de enfermedad, ciertos de debilitamiento. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser constante en el alimento diario para su cuerpo. Así debemos alimentar también el espíritu. Debemos alimentarlo a diario con la oración y con la palabra. Debemos a diario despojarnos de todo lo que nos carga y nos impida correr la carrera con excelencia, la cual debemos esforzarnos por hacerla con perseverancia. Si usted y yo no somos personas perseverantes, podemos quedar tirados en la mitad del camino. Si usted mira, por ejemplo, los que corren en los estadios, los que trotan, ¿qué hacen? Ellos se entrenan para una competencia. ¿Y cuánto tiempo? Muchas personas duran años entrenándose para una competencia olímpica, ¿cierto? Y muchas veces el resultado que se da al final, quedó de últimos, quedó cuarta, de quinta. Pero hay personas que no desmayan ahí, perseveran y después vemos el resultado que ganó la meta. Así debemos trabajar nosotros, perseverar y estarnos enfocados en la meta. Que usted y yo seamos personas enfocadas en lo que necesitamos y en lo que queremos. Y por eso le pido al Señor que su enfoque esté primeramente en Dios. Si usted está enfocado primeramente en Dios, Él le dará la victoria en todo lo que usted anhela y desea para su vida, su matrimonio, sus hijos, su ministerio, su liderazgo, su propósito, su llamado, sus viajes. Él se lo proveerá y se lo dará. ¿Por qué? Porque usted está enfocado primeramente en Dios y Él lo guiará y lo orientará cómo debe obrar y actuar. Muchas personas pierden el enfoque a la mitad de la carrera y es porque precisamente dejan que otras personas se les crucen el camino. Se les cruzan en el camino y no, me parece que esto que yo estoy haciendo no es, me gusta más lo del vecino, me gusta más lo del otro. No, Dios le dio a usted un propósito. Si usted se enfocó y le pidió a Dios y Dios le abrió esa puerta, siga, continúe, hágale. Pídale más al Señor y obre en Él y en su oración y en la palabra y le aseguro que el Señor lo guiará como debe hacer. Cuando se presentan buenas oportunidades, muchos pierden el enfoque y se basan en las buenas oportunidades. ¿Qué pasa? Hay personas que tienen un enfoque claro, conciso, directo, qué es lo que quieren hacer, pero viene otra persona y le pinta, como dicen muchas personas, pajaritos en el aire, le pintan otro proyecto, otra meta. Oiga, me llama mucho la atención, mejor me voy a meter por ese lado y me salgo de esta. Se desenfocó y resulta que a la mitad del camino perdió todo lo que había invertido, perdió todo lo que se había esforzado. ¿Por qué? Porque el enfoque no era ese, el enfoque era lo que usted había puesto en un comienzo y ese es el enfoque que usted tiene que tener hoy en día. Tenga un enfoque claro. ¿Y cuál es el enfoque? Y colóquelo delante de Dios y el Señor ese enfoque se le da la claridad y firmeza en lo que debe empezar a obrar y a ejecutar a partir de hoy. Yo sé que le estoy hablando a personas que se han desenfocado, personas que han dejado tirado en el camino proyectos, metas, objetivos, a un ministerio, a un liderazgo, a un discípulo, los han dejado tirados en el camino, pero el Señor te está llamando a cuentas que te tienes que enfocar nuevamente y que te enrutes en el camino que el Señor te mandó y ya te trazó para que vuelvas nuevamente y empieces a lo que tienes que empezar a hacer. No dejes todo a medias, porque si no, siempre todas tus cosas serán así. La media es el trabajo, a media es el estudio, a media la familia, a media la casa, a media el hogar. Hay personas que empiezan el día haciendo 7 cosas y va a mirar el final del día, ninguna de las 7 las terminó. ¿Por qué? Porque no se enfocó en una sola cosa. Enfóquese en una cosa y empieza a terminarla. Hasta que no termine, empiécelo con lo segundo. ¿Por qué? Porque usted cuando va a estudiar en la universidad, usted no pasa de primer semestre a sexto, séptimo semestre. No, si usted pasó el primero, sigue al segundo, luego al tercero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted tiene que pasar unos pasos determinados, unos escalones que tiene que seguir para poder llegar donde quiere llegar. Eso es lo que tiene que enfocarse usted. Miremos ahora lo que nos dice en Marcos 14. Marcos 14, 10 y 11. Marcos 14,
10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oír se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Mire, por ejemplo, Judas, una persona que en un comienzo estaba enfocado en lo que el Señor quería hacer con él. Yo pienso que el Señor Jesús nunca hubiera querido que él se hubiera perdido, pero él estaba con el Maestro, estaba con sus mejores discípulos y estaba con Judas. Pero como él se dejó desviar en la mitad del camino y se desenfocó en el propósito por unas cuantas monedas de oro. Para vender al Señor, fue y vendió al Señor por unas cuantas monedas de oro. ¿Y cómo terminó él? Prácticamente se suicidó. ¿Pero por qué? Porque él se desenfocó en un comienzo. En un comienzo iba bien, perdón, pero en la mitad del camino se desenfocó. ¿Por qué? Porque la avaricia le pudo más. Y hay personas así que se desenfocan en el camino y se desvían por otro lado, y ese no era el enfoque que tenía. Porque hay personas que le dicen: oiga, usted no empezó este proyecto, oiga, usted no era líder, oiga, usted no era el pastor, oiga, usted no era el discípulo, oiga. ¿Y por qué ya no? No, es que el pastor no, es que el líder no, es que esa empresa no, es que ese jefe. Y siempre tenemos una excusa. Y le digo, ¿por qué? Porque nunca asumimos una responsabilidad. Y siempre tenemos la costumbre de echarle la culpa a los demás y nunca asumimos realmente una responsabilidad. Sí, me equivoqué, sí, lo hice mal, sí, la verdad fue culpa mía, pero voy a volver nuevamente, pero me voy a enfocar, pero ahora sí voy con toda, pero ahora sí lo voy a hacer. Ya de este error que cometí, ya me sirvió para empezar de nuevo. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, enfocarnos, pero no siempre tener en la mente que por culpa de X, Y o Z persona fue que me pasó. No. Asumamos una responsabilidad, porque hay personas que llevan 10, 15 años llorando sobre el pasado. Es que porque me hicieron, porque me hablaron, porque me echaron, porque no sé qué, es que en esa empresa, es que ese jefe. No, ya no es tiempo. Es tiempo que usted se enfoque y ponga un proyecto de vida hacia adelante, en Dios, con Dios, y que Dios lo guíe y lo lleve y lo oriente a lo que usted tiene que empezar a orar y ejecutar a partir de hoy. Siempre habrá muchas más alternativas que no el tiempo para llevarlas a cabo. Por ello es importante elegirlas en oración y con la aprobación de Dios en todo, para después no tener de qué arrepentirnos. Que usted y yo todos lo llevemos a la oración. Si usted ve a un Jesús siendo el Hijo del Señor, siendo el Rey de Reyes, él se apartaba de sus discípulos y se iba a orar. Él no se las sabía todas. Él iba y oraba al Padre para que el Padre le diera dirección y orientación, cómo hablar, cómo obrar y actuar con sus discípulos, con la multitud, con todo lo que se le presentaba día a día. Él siempre, si usted lee la palabra, dice que él se apartaba a la barca a orar, él se apartaba al monte a orar, él iba y oraba en determinado lugar. Si él nos dejó ese ejemplo, usted y yo, ¿por qué no lo hacemos? Apartémonos a orar antes de tomar una decisión. No tomemos la decisión y después ahí sí vamos a orar. No, primero oremos y pidámosle dirección al Señor, y si es posible que nos dé una palabra para saber qué tenemos que hacer y poder estar enfocados. Ahí mismo en el libro de Marcos, vamos a Marcos 12, versículo 30. Mire lo que nos dice acá el Señor. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. No dice amarás al dinero, amarás a tu esposa, amarás a tu esposo, amarás a tus hijos, amarás a tu familia, amarás tus negocios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El primer mandamiento que nos manda el Señor, amarlo a Él sobre todas las cosas. Él me manda a mí que yo lo ame a Él por encima de mi esposa, por encima de mis hijos, por encima de mi familia, por encima de mi ministerio, por encima de mi liderazgo, aún por encima mismo, por encima mío. ¿Por qué? Porque yo debo darle el primer lugar a Él apenas me levanto. Y hay personas que lo primero que hacen es levantarse y mirar el celular a ver qué mensaje le llegó, quién le mandó, quién le escribió, qué tengo que hacer. No, vaya a la oración. Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, que es que tú lo ames a Él primero. Entonces, de nada nos sirve conocer este principio si no somos capaces de demostrarlo genuinamente, y todas las personas con las cuales nos relacionamos nos ven y muchas veces nos tildan. Y este que es que cristiano, y este que es que habla de Dios, y mírelo cómo actúa, mírelo cómo habla, mire lo que está haciendo. Esa es la gran nube de testigos que nos rodean a nosotros. Entonces hoy le oro al Señor que usted y yo estemos enfocados,
que usted y yo nos enfoquemos primeramente en Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, que lo amemos a diario, no por temporadas, no cada 8 días, no cuando vamos a la iglesia, no cuando tengo una dificultad, no cuando tengo un problema, no cuando estoy pasando diferentes circunstancias. No, por encima de todo, amarás al Señor tu Dios. Y oramos, Señor, que todas y cada una de las personas que nos ven al otro lado, oramos, Señor, los que se han desenfocado, Padre, llévalos a que se enfoquen en el propósito, en el llamado por el cual tú los has llamado. Aún si tienen metas, proyectos, viajes, negocios, que ellos se enfoquen, Señor, que esa meta esté enfocados en ellos, Padre. Pero también le oro, Señor, como dice tu palabra, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, que te amen a ti por encima de todas las cosas, Señor, porque si te aman a ti por encima de todas las cosas, tú les darás todas las cosas a ellos, tal como lo están necesitando y lo están pidiendo, Señor. Pero que primeramente el enfoque sea en ti, Padre amado. Oro, Señor, que nos enfoquemos primeramente en ti. Te pedimos, Señor, perdón si nos hemos enfocado en otras cosas, si le hemos dado el primer lugar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestras familias, a uno de nuestros negocios, ahora en la empresa, a uno de los viajes, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos desenfocado y te hemos quitado el primer lugar. Que el enfoque sea tú, Señor. Que seas tú, Señor Jesucristo, el enfoque que tengamos a partir de ahora. Hoy oramos, Señor, que los que nos están viendo al otro lado, hoy tú los lleves, Señor, a que se enfoquen primeramente en ti. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, Señor. Que es el primer mandamiento que tú nos mandas, Señor. Que te amemos a ti, porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento que nos manda el Señor Jesús, que lo amemos a Él por encima de todo. Hoy oro para que usted lo ame a Él por encima de todo, y aun si usted se ha apartado, le oro al Señor que lo traiga con lazos de amor y vuelva a sus caminos. Aún personas que están pensando en botar la toalla en este tiempo, no es el tiempo de botar la toalla, es el tiempo de que se enfoque nuevamente y empiece a direccionar su vida primeramente en Dios. Oro por personas que se desviaron en un momento por escuchar voces extrañas, consejos de personas que no debían. Hoy le oro al Señor que te traiga nuevamente y te enfoque en el propósito, en el llamado en el que tú estás enfocado, lo que el Señor quiere hacer a través de tu vida. Oramos, Señor Jesús, que tú traigas convicción en cada uno de ellos, traigas transparencia, fidelidad, sujeción y obediencia, porque hay personas que les cuesta sujetarse a su autoridad porque son soberbios, arrogantes, prepotentes, porque muchas veces creen que tienen la razón, pero si esa es la autoridad que Dios le colocó, usted debe sujetarse a su autoridad. Si usted ve problemas con su autoridad, llévelo a la oración y el Señor hará cambio, ya sea en esa persona o en usted. Porque aquí no le puedo decir que usted tiene la razón o la otra persona tiene la razón. Vaya a la oración y el Señor le dará la respuesta quién tiene la razón. Pero usted todo lo debe llevar a la oración y el Señor hará cambios. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy nos lleva a enfocarnos en lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Oramos, Señor, que nunca nos desenfoquemos del propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros, que al contrario, que vayamos por la meta, Señor, que corramos la buena carrera, Señor, que esa carrera nos lleve hasta el final en Cristo Jesús. Oramos, Padre, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.